Hola, les damos la bienvenida. Hoy nos vamos a meter en una fuente que, bueno, a veces uno la ve y como que la pasa de largo, ¿no? Es un ejemplar del Diario de Centroamérica, el diario oficial de Guatemala. Este es del martes 2 de septiembre de 2025. Puede sonar muy formal, quizá un poco pesado, pero la verdad es que es una ventana súper interesante a cómo funciona el Estado, la vida legal del país. Ok, entonces la idea hoy es desmenuzar un poco esto. Queremos explorar qué nos dice esta edición sobre cómo está Waterman ahora mismo. O sea, qué tipo de decisiones están tomando, qué cosas legales andan pasando y más que nada, qué historias nos cuentan estos textos tan formales sobre la sociedad, sobre la economía guatemalteca. Ver un poco la maquinaria en acción, digamos. No es solo un montón de papeles burocráticos, es un registro público clave. Es como un espejo de lo que hace el gobierno, la justicia y también la gente común. Fíjate que ahí encuentras desde las grandes políticas hasta cosas muy personales. Todo queda ahí. Podríamos decir que es como tomarle el pulso formal al país, ¿no? Refleja esa tensión constante entre las estructuras del Estado y la realidad, que es mucho más compleja. Qué buena manera de verlo. Pues empecemos con un tema que salta bastante en esta edición. Es el reconocimiento legal que se le da a nuevas entidades religiosas. Tenemos aquí 3 acuerdos ministeriales, son del Ministerio de Gobernación, los números 333, 338 y 351, todos del 21 de agosto de 2025. Y lo que hacen estos acuerdos es otorgar personalidad jurídica, así le llaman, a 3 iglesias evangélicas diferentes. Una es la Iglesia Evangélica Monte de Dios Betania, allá en Agualasololá. Otra es la Iglesia Misión Evangélica Pentecostés Último Llamado. Y la tercera, la Misión Evangélica Pentecostés Jesucristo Socorro de lo Alto. Esta es de la capital. Todos los documentos C citan la Constitución, el derecho a la libertad religiosa y explican el caminito legal para que las iglesias que no son la católica obtengan este reconocimiento. Justo eso. Lo fascinante aquí es esa figura, la personalidad jurídica. ¿Qué significa en la práctica? Pues es el reconocimiento oficial del Estado les dice, ok, ustedes como organización existen legalmente, actúan como una entidad separada, casi como si fuera una persona ante la ley. ¿Y para qué sirve? Pues les permite, por ejemplo, tener propiedades a su nombre, imagínate, firmar contratos, abrir cuentas en bancos, o sea, lo básico para existir y operar formalmente en el país. Y vemos la firma del ministro Francisco Jiménez Irungaray, eso te dice que es un acto administrativo importante, no cualquier cosa. Pero más allá del trámite en sí, esto muestra cómo el Estado guatemalteco está, bueno, reconociendo activamente esa diversidad religiosa que ya existe. Le está dando un lugar legal a grupos más allá de la Iglesia Católica, que tiene un reconocimiento histórico en la Constitución. Es el Estado como que adaptando sus papeles a lo que ya pasa en la sociedad. Clarísimo. Ahora, si nos movemos al tema de la justicia, encontramos 2 acuerdos bien importantes de la Corte Suprema de Justicia. Son el 1-2025 y el 3-2025. Y los dos parecen buscar expandir y, quizás, modernizar un poco el sistema judicial. El primero crea una sala mixta de la Corte de Apelaciones en Mazatenango, esto es para el departamento de Suchitepeques, y ajusta un poco la competencia que antes la tenía Retaluleo. El segundo acuerdo crea otra sala regional mixta, esta vez en Coatepeque, allá en Quetzaltenango. Y la razón que dan es muy clara. Dicen que hay un aumento de casos en varios municipios de Quetzaltenango y de San Marcos. Mencionan un montón. Coatepeque, Flores Costacuca, Génova, Colomba, bueno, y de San Marcos también. Pajapita, El Quetzal, Ocós, Ayutla, varios más. La idea, dicen textualmente, es garantizar a la población el acceso a la justicia pronta y cumplida. Incluso detallan el personal, magistrados, oficiales, notificadores, hasta gente de mantenimiento. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque no es solo poner más edificios o nombrar gente. Los 2 acuerdos, ALMOS, traen una instrucción súper concreta. Implementar el expediente judicial electrónico. Le dicen a las unidades de informática y de modernización del organismo judicial que usen el sistema de gestión de tribunales, el famoso SGT, para hacerlo realidad. O sea, no es nada más poner juzgados en más lugares, sino también meterles tecnología.
digitalizarlos. Exacto. Es un doble movimiento, ¿ves? Por un lado, descentralizan geográficamente para que la gente tenga el juzgado más cerca. Y por otro, modernizan tecnológicamente, buscando ser más eficientes, más rápidos. Ahora, la intención suena muy bien, pero implementar el expediente electrónico tiene sus retos, ¿no? Uno piensa en la brecha digital, por ejemplo, o en que hay que capacitar bien al personal en esas nuevas sedes, la infraestructura tecnológica que se necesita en áreas que quizá no están tan desarrolladas. Es una apuesta fuerte que busca cambiar cómo se administra la justicia, pero el éxito va a depender de que puedan superar esos obstáculos prácticos. Es un buen reflejo de cómo el Estado intenta modernizarse, pero a veces choca con la realidad del terreno. Es un buen punto, ¿sí? Ahora, si le damos una mirada rápida a las finanzas públicas, nos encontramos con un acuerdo del Consejo Nacional de Adopciones, el CNA. Es el CNA-CD 010-2025. Y básicamente aprueban una ampliación a su presupuesto, un ajuste por Q 202.326.0. Y el dinero tiene dos destinos muy claros. Una parte es para pagar una sentencia judicial. Dan hasta el número de proceso, 01-173-2022-0692. Y la otra parte es para cubrir transferencias corrientes. Y citan una ley para justificarlo, el Decreto 4996 del Congreso. Este es un ejemplo chiquito, pero muy claro de cómo funciona la gestión financiera del día a día en el sector público. Te muestra cómo las entidades tienen que manejar su plata no solo para operar normalmente, sino también para cumplir con obligaciones legales que no pueden evitar, como una orden de un juez, y también para hacer transferencias que otras leyes les mandan hacer. Es la maquinaria administrativa en su rutina más básica. Y bueno, ya que hablamos de tribunales y leyes, llegamos a un caso interesante. Este lo resolvió la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo tribunal para esos temas. Es el expediente 4934-2025. Una ciudadana, María Eugenia de la Vega Cruz, impugnó una decisión de la Municipalidad de San Miguel Petapa. En concreto, lo que no le gustó fue una frase que estaba en un acta municipal, la 148-2023. Esa frase aprobaba cobrarle una tasa de Q400 por metro lineal a las empresas de cable, de internet o de telefonía, pero solo a las que tuvieran menos de 100,000 metros de cableado. El concepto era servidumbre de paso. O sea, básicamente un cobro por dejarles usar el espacio público, las calles, las avenidas para poner sus cables. Aquí tenemos un choque clásico, ¿no? El gobierno local que busca generar sus propios ingresos, contra las empresas y quizás hasta los usuarios, que podrían ver afectados sus costos o que no se expandan los servicios. ¿Y qué decidió la Corte de Constitucionalidad? Pues decretó la suspensión provisional de esa frase del acta. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué la suspensión provisional? Quiere decir que, mientras analizan bien el fondo del asunto, esa tasa no se puede cobrar, se para temporalmente. El razonamiento legal, según lo que dice el auto de la Corte, se basa en la Ley de Amparo, en el artículo 138. Consideraron que la posible inconstitucionalidad era notoria, o sea, como que saltaba a la vista, y que si dejaban que se cobrara, podría causar gravámenes irreparables, daños que luego serían difíciles de arreglar. Y esto es clave. Muestra a la Corte actuando como un freno, un control sobre las decisiones de las municipalidades, sobre todo en temas de impuestos o tasas, para asegurarse de que no violen principios de la Constitución, como el de legalidad tributaria, que básicamente dice que los impuestos y tasas tienen que estar bien claros en una ley y ser razonables. Es el árbitro constitucional metiéndose en la relación entre el poder local y los actores económicos. Entendido, muy claro. Ahora, cambiemos un poco el ritmo. Vamos a meternos en una sección que a veces parece un revoltijo de cosas, pero que es fascinante. Los anuncios varios. Es como asomarse a la vida legal de la gente común, donde los trámites formales se topan con las realidades del día a día. Empecemos con los títulos supletorios. Explicamos un poco. Estos son procesos para la gente que ha poseído un terreno por mucho tiempo, de forma tranquila, pública, pero que no tiene un título de propiedad registrado. Les sirve para poder formalizar esa propiedad, para tener los papeles en regla. Y vemos ejemplos muy diferentes, desde una señora, María Juana Cotoc de Yacá, en Quetzaltenango, que busca titular un lotecito urbano, pequeño, de unos 132 metros cuadrados, hasta casos allá en Zacapa, como el de Kevin Saúl
López García, está pidiendo título para un terreno rural de más de 410,000 metros cuadrados. Es casi medio millón de metros cuadrados. Una barbaridad. Y ese caso de Zacapa no es el único. Dices que hay otros parecidos en la misma zona, con extensiones enormes también. Mira, la titulación supletoria es importantísima en Guatemala por toda la historia complicada de la tenencia de la tierra. Da seguridad jurídica. Y es notable la precisión que piden en estos anuncios. Los linderos, quiénes son los vecinos exactos, a veces hasta rumbos y distancias que hay construido. Ahora, esas titulaciones tan masivas en Zacapa, eso ya no suene solo a formalizar la parcelita familiar, ¿verdad? Esa escala muchas veces sugiere otras cosas. Podría ser, por ejemplo, que estén juntando tierras para proyectos agroindustriales grandes, o que estén formalizando posesiones antiguas muy extensas ligadas a cómo se desarrolló esa región en particular, o quizá refleja dinámicas propias del mercado de tierras en esa zona del oriente. Es muy distinto al caso del lotecito urbano. Muy interesante esa lectura, sí. Siguiendo con los anuncios, hay una verdadera avalancha de edictos sobre identidad y estado civil. Para no perdernos, agrupamos los que más se repiten. Primero, muchos avisos que tienen que ver con poner en claro la identidad legal de las personas. Vemos cambios de nombre. Algunos son ajustes simples, como alguien llamado Romualdo que quiere ser Romualdo. Otros son más complejos. También están los procesos de identificación de tercero. Esto es, para reconocer legalmente que una persona usaba distintos nombres o alias en su vida. Citan el caso de una señora, Rosa Malvina Barrios Hernández de Ibarra, que también era conocida de otras maneras. Segundo, todo lo que tiene que ver con las transiciones de la vida y las relaciones familiares. Hay solicitudes para formalizar matrimonios civiles o uniones de hecho. Muchísimos, de verdad, muchísimos avisos de procesos sucesorios. O sea, los trámites para repartir las herencias, ya sea que haya testamento o no. Y llama la atención que en muchos de estos también se mencionan varios nombres para la persona que falleció. Y por último, las declaratorias de ausencia, que normalmente son un paso necesario para poder divorciarse si uno de los cónyuges desapareció y no se sabe dónde está. Si conectamos todos estos puntos, la publicación de estos avisos tiene una función legal súper importante: la publicidad. Se le informa a todo mundo para que, si alguien tiene un interés legítimo, qué sé yo, un acreedor en una herencia o alguien que no está de acuerdo con un cambio de nombre, pueda presentarse y decir lo suyo. Ahora, la alta frecuencia de algunos trámites, como los cambios de nombre o las identificaciones de tercero, podría indicar varias cosas, ¿no? Quizás problemas históricos con la exactitud del registro civil, o costumbres sociales donde la gente usa nombres diferentes a los oficiales, o simplemente la necesidad de corregir errores para tener los documentos bien. Los procesos sucesorios y el hecho de que se tengan que publicar tanto, pues resalta lo importante que es la certeza jurídica cuando se transfieren bienes después de la muerte. Todo esto junto nos muestra lo compleja que es la identidad legal, las relaciones familiares, la propiedad, y cómo el sistema legal intenta poner orden y claridad en esas áreas tan humanas y a veces tan complicadas. Es la vida misma pasando por el filtro de la ley. Cambiando ahora un poco el enfoque hacia la actividad económica y, bueno, los conflictos que a veces genera, encontramos la sección de remates, o sea, las subastas judiciales. Son ventas forzosas de bienes, casi siempre porque hay deudas que no se pagaron. Y vemos una variedad de acreedores que están intentando recuperar su dinero. Bancos como el Banco de Desarrollo Rural Banrural, cooperativas como la San Miguel Chumiquena e incluso organizaciones como la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala. Y los bienes que se subastan también son diversos: apartamentos, fincas rurales, casas. Y las deudas que llevan a estos remates pues varían mucho en cantidad. Los remates son, sí, la cara visible y a menudo muy dura del final de un proceso de cobro de deudas. Muchas veces son deudas garantizadas con hipotecas. Y son un reflejo de dos caras de la moneda económica. Por un lado, muestran que hay acceso al crédito, que la gente y las empresas pueden conseguir dinero para comprar bienes importantes. Pero por otro lado muestran las dificultades económicas que pueden llevar a no poder pagar y al final a perder esos bienes. Es un mecanismo legal fundamental para que los que prestaron recuperen su dinero, sí, pero no podemos olvidar el impacto social tan fuerte que tiene para la persona o familia que pierde su propiedad. Y ya para ir cerrando nuestro recorrido por el diario, llegamos a las convocatorias, que son básicamente licitaciones, llamados a presentar ofertas. La mayoría son del sector público. Y la diversidad aquí es enorme, de verdad. Hay convocatorias de municipalidades como la de Zacapa o la de Panajachel,
de ministerios como el de Salud Pública o el de Relaciones Exteriores, y de entidades bien importantes como Covial, que es la unidad que se encarga de las carreteras, o Empagua, la empresa de agua de la capital, la CIB, la Superintendencia de Bancos, o el FODES, que es el Fondo de Desarrollo Social. ¿Y qué es lo que buscan contratar? Pues de todo un poco. Obras públicas, mejorar caminos rurales, construir sistemas de agua potable, servicios súper variados, limpieza para edificios, alquiler de equipo médico muy especializado, seguros colectivos para los empleados públicos. Y también la compra de bienes, desde módulos prefabricados hasta reactivos de laboratorio o combustible para los vehículos oficiales. Y un detalle que se repita en casi todas. Mencionan el uso del sistema electrónico Guatecompras y su número de operación, el NOG, que es como la cédula de identidad para cada compra pública. Estas convocatorias son literalmente el motor que mueve la contratación pública. Nos dan una foto muy clara de dónde está invirtiendo el Estado y otras entidades públicas, cuáles son sus prioridades de gasto en infraestructura, en servicios, en bienes. El sistema Guatecompras es central en todo esto. Está diseñado, bueno, al menos en teoría, para que haya más transparencia, más competencia entre los proveedores y que se usen mejor los miles de millones de quetzales de fondos públicos. Y fíjate qué interesante, no solo es el Estado. Vimos también una convocatoria de la Asociación de Cardomomeros del Norte. Eso muestra que el sector privado organizado también usa estos mecanismos formales para sus propias contrataciones importantes. En este caso, para infraestructura que les sirve para producir. Es la economía formal en pleno movimiento. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno hoy, ¿no? Desde el reconocimiento a nuevas iglesias y esa expansión judicial con el toque digital, pasando por los ajustes de presupuesto y el control constitucional sobre las tasas de las municipalidades, hasta meternos en el día a día de la propiedad, la identidad, las deudas que terminan en remate y toda esa gran maquinaria de las contrataciones públicas y privadas. Entonces, ¿qué panorama general nos deja este clavado en el diario oficial? Yo creo que lo que vimos hoy subraya el valor que tiene este documento, aunque parezca seco o árido a primera vista. Es un archivo increíblemente detallado y vivo de cómo funciona la maquinaria legal, social y económica de Guatemala. Cada pequeño aviso, cada acuerdo de un ministerio o de una corte, cada licitación, por muy técnico que suene, es una piecita de un rompecabezas enorme. Un rompecabezas que configura la realidad cotidiana del país. Es justo el punto donde las leyes abstractas se encuentran con las necesidades y los conflictos concretos de la gente y las instituciones. Y quizás la reflexión final para quienes nos escuchan podría ser esta. Más allá de la letra chiquita y los formalismos, ¿qué historias que no se cuentan a simple vista? ¿Qué tendencias sociales o económicas que apenas empiezan se pueden medio adivinar en estas páginas? Cómo esta acumulación diaria de actos individuales, empresariales, gubernamentales, registrados con tanto detalle, va moldeando, casi sin que nos demos cuenta, el presente y dibujando el futuro de Guatemala. A menudo subestimamos la importancia de estos registros públicos. Son parte de nuestra memoria colectiva y una herramienta, quizá imperfecta, pero muy necesaria, para la transparencia y para pedir cuentas. Definitivamente hay mucho más que solo tinta y papel en el diario oficial.